Bueno, shalom para todos. Vamos a estudiar hoy juntos, los invito a que estudiemos la Parashá Mishpatim. Parashá quiere decir la porción de la Torá y Mishpatim significa juicios, o sea que vamos a estudiar la porción de la Torá desde Éxodo 21:1 hasta Éxodo 24:18. Vamos a aprender en esta Parashá, vamos a aprender y vamos a conocer muchísimo del corazón del Eterno. Muchas cosas muy especiales nos va a mostrar el Eterno en esta Parashá, porque recordemos que acaba de mostrarnos toda la declaración de amor que Él ha hecho a su pueblo Israel allí en el Sinaí. Acaba de dar los 10 mandamientos y el Eterno ya se prepara para darnos a conocer las instrucciones que el pueblo de Israel debe seguir de aquí en adelante. Muy importante para estudiar la Torá que está siendo revelada, es muy importante que nosotros aprendamos ciertas definiciones que vamos a encontrar con mucha frecuencia. ¿Qué significa la palabra Torá? La palabra Torá significa instrucciones, son las instrucciones del Eterno. Ustedes han pensado cuando nosotros creíamos que estábamos ciegos a la Torá por voluntad del Padre, que decíamos que la Torá era una pesada carga que nadie podía llevar, o sea, las instrucciones de nuestro Dios, de nuestro Elohim, pues no pueden ser pesada carga, y esto es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco, sino son las instrucciones, es su mismo corazón. Están también la palabra misbah o misbot en plural, que son los mandamientos, los 613 mandamientos de la Torá. Están los mishpat o mishpatim en plural, que son los que vamos a ver hoy precisamente, que son decretos, costumbres, pero sobre todo mandamientos de orden social. Mandamientos que el Eterno le da para que nosotros aprendamos a vivir en comunidad. Están los hok o los hukim en plural, que son mandamientos, digamos, difíciles de entender. Son mandamientos que escapan como a la comprensión del hombre. Pero una de las cosas más hermosas que nosotros encontramos cuando aprendemos la Torá es que como nosotros ya tenemos la revelación de Yeshua, la mayoría de esos mandamientos difíciles de entender tienen que ver con Yeshua. Y hoy vamos a ver uno de esos mandamientos precisamente. La porción de la Torá comienza con uno de esos mandamientos que no se entienden sin Yeshua, pero que con Yeshua se vuelven un mensaje maravilloso. Están los sedá o los sedot, que son pruebas de que nosotros estamos guardando la Torá. Por ejemplo, la mezuzá colocada en el dintel de la puerta, o los tzitziot que se colocan alrededor del pantalón del hombre de Israel. Estos son edaot o edá, que son testimonios de que somos guardadores de la Torá. Ahora, ya hemos visto entonces todos los mandamientos, los 10 mandamientos, que son como la estructura misma de la Torá. Hoy vamos a comenzar y con el resto de mandamientos vamos a ver muchísimos hoy. Vamos a pasar muy rápido por muchos de ellos, pero encontrándole el sentido. Pero lo más hermoso es que de las primeras personas que el Eterno, es saber que de las primeras personas que el Eterno se preocupa es de las personas más débiles. Él comienza los mandamientos haciendo la instrucción para que estén protegidos los más débiles. Comenzamos entonces en Éxodo 21:1 con uno de esos mandamientos que yo les decía que solo se entienden a través de Yeshua, que es la ley del siervo. El Eterno nos está diciendo que si una persona en Israel compra un siervo hebreo, ese siervo hebreo le servirá por 6 años, pero al 7º año tiene que dejarlo libre. En Israel había mucha pobreza y eso nos lo dice el libro de Deuteronomio, y muchas personas se veían forzados por deudas o por algo a entregar como siervas a los hijos o a las hijas, para que se estuviera como parte de saldar esa deuda que se tenía. Y sabemos que dentro de la misma cultura era normal el trato de los siervos, pero aquí entra el Eterno a poner una serie de condiciones, y en este primero nos está hablando de un siervo que ya va a salir, pero que ese siervo se quiere quedar con su amo porque aprendió a quererlo, porque se siente bien tratado.
Si ese amo, si se quiere ir y él entró y tenía a su esposa, él saldrá con la esposa, saldrá libre con la esposa. Pero si él se quiere quedar, fíjense lo que dice el Eterno. Dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi hija, a mis hijos, yo no voy a salir libre. Entonces el amo lo llevará ante los jueces, lo hará estar junto a la puerta o al poste, y el amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Bueno, esto parece incomprensible. Se quiere quedar, entonces le va a poner la oreja contra el dintel de una puerta y va a clavar como la oreja del siervo en esa puerta. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros entendemos cada una de las palabras que forman parte de este mandamiento, va a tener muchísimo sentido. Fíjense, primero, habla de los 6 años de servicio y 1 año de libertad. El mismo patrón de la creación, el mismo patrón de la semana de trabajo y el Shabbat. Ahora también son los 6 años de servicio. Nos está hablando acerca de un siervo. Está hablando acerca de un siervo, de alguien que tuvo que ser comprado por una deuda que tenía. Nosotros fuimos comprados porque nosotros teníamos una deuda, nosotros no habíamos cometido pecados de muerte y Yeshua nos compró a precio de sangre. Esto nos lo dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fíjense, nosotros somos esos siervos que fuimos comprados por precio. En Romanos 6:22 dice, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh. Es decir, nosotros que fuimos comprados por precio, ahora tenemos la opción de decir, bueno, nos quedamos con el Eterno porque aprendimos a amarlo o nos queremos ir. Si nos queremos quedar con el Eterno, ¿qué tenemos que hacer entonces de acuerdo al mandamiento? Dice que tendremos que llegar hasta el poste de la puerta, hasta el dintel de la puerta, y allí tenemos que clavar la oreja a la puerta. Miren lo que significa. La palabra para poste es la palabra mesuzá. Entonces, la palabra hebrea mesuzá, ¿qué quiere decir esto? Que a donde nos tenemos que nosotros poner el oído es en la Torah, en los mandamientos. Nosotros cometimos un pecado de muerte porque habíamos sido desobedientes a la Torah. Nuestros antepasados salieron del pueblo de Israel, menospreciaron la identidad israelita, no volvieron a guardar la Torah. Así que habíamos heredado todo un pecado de muerte. Ahora, ¿cuál es la condición si nos queremos quedar como siervos del Eterno? Venir a la Torah, ahora sí, venir en obediencia, porque por gracia fuimos salvos, pero ahora para mantener la salvación tenemos que estar en obediencia. ¿Cuál es la puerta? Dice que es en el dintel de una puerta. ¿Qué dijo Yeshua en Juan 10:9? Dijo Yeshua, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Así que ya vamos entendiendo a qué puerta es que tenemos que poner la oreja en Yeshua. ¿Qué es lo que tenemos que oír a través de Yeshua? La Torah. Recordemos que Yeshua vino para darnos la verdadera interpretación de la Torah. Entonces, ¿qué significa todo este mandamiento? Significa que nosotros, para poder llegar hasta la presencia misma de Elohim y permanecer como parte de su pueblo, tenemos que seguir las instrucciones de Yeshua y venir a la Torah y aprender la Torah y seguir y escucharlo. ¿Recuerdan en Deuteronomio 16 cuando el Eterno dice que un profeta como él y como Moisés le sería dado al pueblo de Israel? Nosotros sabemos que Yeshua es ese profeta como Moisés, pero ¿cuál es la condición que dice el Eterno? Dice que a ese profeta lo tenemos que oír. Es decir, fíjense que es la misma base del mandamiento, poner la oreja sobre la puerta que es Yeshua, para que nosotros podamos estar siempre en la presencia del Eterno y seguir siendo sus siervos. Esto es una parte muy muy importante de entender, porque fíjense una cosa, para las personas que están guardando hoy la Torah, pero están dejando al Mesías, la pregunta es, ¿a quién están escuchando? ¿Están escuchando mandamientos de hombres o están escuchando la voz de Yeshua?
Seguimos adelante y el Eterno sigue dando instrucciones de justicia para las siervas. Ahora nos va a hablar de las siervas hebreas, perdón, de las siervas hebreas que fueron entregadas como parte de una deuda, lo mismo por 6 años, para salir en el 7º año libres. Entonces dice que si alguien le vende la hija por sierva, dice que no puede salir de ella como de los demás siervos. Es decir, si es una sierva hebrea, la tiene que tratar de una manera especial. ¿Cuál es esa manera especial? Dice, si el hombre que la tiene se enamoró de ella y se va a casar, la tiene que tratar como esposa. Y si tiene varias esposas, como con la misma justicia de cualquiera de las esposas, por el hecho de que hubiera entrado como sierva, no la puede tratar de una manera diferente. Dice que también tiene que dejar que alguien la rescate. Si alguna persona del pueblo de Israel quiere pagar el rescate por ella, que es lo que se llama la redención, el pago del rescate, entonces tiene que permitir que se pague el rescate, es decir, que se pague la deuda, y la joven debe quedar de nuevo libre. Dice que si el hijo se casó con ella, se enamoró y se casó con ella va a recibir el mismo trato que recibe cualquiera de las hijas. Es decir, no por el hecho de que hubiera entrado en calidad de sierva va a tener un trato diferente. Por último, dice que si no se casó con el que la compró, si no se casó con el hijo, y si no ha sido rescatada, de todas maneras la tiene que dejar libre, pero de ninguna manera la puede entregar a un pueblo extraño. El Eterno tiene a Israel como su pueblo apartado o su pueblo santo. Y Él guarda que estas personas no vayan a ser vendidas a pueblos paganos. Sigamos avanzando. Vamos a ver este mandamiento que tiene que ver con personas que causan un daño con intención o sin intención. Nos dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Pero si no pretendía hacerlo, es decir, si lo hirió sin querer, sin culpa, esa persona debe ser llevada a una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio se establecían precisamente con el fin de que las personas que de manera inocente, accidental, mataron a alguien, fueran a vivir a la ciudad de refugio para evitar que encontraran represalias, por ejemplo, con la familia o la tribu de la persona que hubiera sido lastimada. Pero dice el Eterno, dice que si alguno por soberbia, por ira, mata con alevosía, mata con toda la intención, esa persona tiene que ser quitada del pueblo. Aquí empieza él a establecer cuáles son las condiciones. Nosotros tenemos que entender que muchos de los mandamientos de hoy son como para hoy en pleno 2019, son como absurdos, son como tan extremos, pero es que nosotros somos los que nos hemos alejado tanto del corazón del Eterno, y la sabiduría que da la Torá es la única que permite que los pueblos vivan en armonía. Muchas veces las leyes son tan duras, tan difíciles, y tienen sanciones tan drásticas, para que las personas por temor no vayan a violar los mandamientos. Ese es el propósito, que se pone una sanción fuerte para que los mandamientos no sean violados, para que la persona lo piense 2 veces antes de cometer un pecado. Fíjense en Éxodo 21:15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y en el verso 17 dice, igual, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Eterno aquí? El Eterno en los 10 mandamientos estableció que nosotros debíamos honrar al padre y a la madre. Aquí también nos está diciendo que el que los hiera o el que los maldiga también es digno de muerte. ¿De qué es lo que nos está tratando de enseñar? El principio de autoridad. Mire, muchas veces los padres no son buenos. Muchas veces hay personas que no tienen un padre bueno o una madre buena. Pero el Eterno le está enseñando que a pesar de eso, se someta a la autoridad de ellos, porque solamente cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de los padres, aprendemos a someternos a las autoridades establecidas y sobre todo a la autoridad del Eterno.
Una persona que no respeta a sus padres, una persona que no se va a someter a las autoridades que están establecidas en los pueblos y menos se somete a la autoridad del Eterno. Entonces, por eso viene una bendición, el primer mandamiento con bendición precisamente. Cuando se honra al padre y a la madre, el Eterno da una bendición inmensa sobre la vida y mucho más si esos padres no fueron unos padres buenos. Pero si a pesar de que usted no tuvo un padre o una madre bueno, los honra, no los maldice y no los hiere, el Eterno le va a bendecir con larga vida. O sea, todo ese fruto de bendición va a venir sobre su vida. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que cuando nosotros sabemos someternos a la autoridad, nosotros vamos a caminar y obedecer sin problema. Fíjense algo bien interesante acá que nos habla. Dice, el que robare a una persona y la vendiere o fuere hallado en sus manos morirá. Él está hablando de qué? Está hablando de secuestro. El secuestro es abominable a los ojos del Eterno. Retener una persona para pedir dinero por ella y aún más peor matarla es abominable a los ojos del Eterno. Esto es uno de los mandamientos que nosotros deberíamos tener con una aplicación con una sentencia bien fuerte en nuestros países, porque esto ha sido un flagelo muy grande. Éxodo 21-22, la famosísima ley del talión, la muy famosa pero mal entendida ley del talión. Vamos a estudiarla. Dice, si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley que siempre se ha pensado como que es una ley como de que si una persona le sacó un ojo a otra, digamos accidentalmente o intencionalmente, esa persona debe también perder un ojo. Eso no es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es la venganza. El propósito de la ley es la restitución de un daño. Es la restitución del daño, es compensar. De compensar de alguna manera la pérdida de un órgano, la pérdida de la capacidad de trabajar, es compensación. Esta parte es muy importante entenderla. Fíjese, dice, por ejemplo, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de la sierva y lo dañare, le tiene que dar libertad por razón de su ojo. Aquí mírelo todo lo que va involucrando el Eterno. No solamente usted tiene un siervo, usted tiene que tratarlo bien, usted no lo puede maltratar, porque si le llega a hacer perder un órgano como un ojo, usted lo tiene que dejar en libertad. Esa es la compensación. Entonces no es que le sacaban el ojo al dueño, sino que el dueño tenía que compensarlo con la libertad. Si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por el diente lo dejará ir. ¿Eso qué quiere decir? Usted no, en otras palabras, usted no puede tocar a su siervo. Usted no puede maltratar un siervo. Usted tiene un siervo, trátelo con todo el respeto. Y esto tiene que aplicarse, por ejemplo, en el caso nuestro, una aplicación hoy tendría que ser cuando nosotros tenemos personas que están a cargo nuestro, las personas que tienen a su cargo empleados o empleadas en las casas o personas que les colaboran. Si las tratan mal y algún daño se hace, tienen que compensarlas. No se puede tratar mal a un siervo, porque recordemos, en el corazón del Eterno, las personas más débiles son las que están en primer lugar allí para ser protegidas por él. Dice, si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño será absuelto, si esto fue una cosa accidental. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, si el dueño no lo hubiera notificado, no lo hubiera guardado y matare a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, pero morirá el dueño. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que ser responsables con lo que nosotros tenemos en nuestro hogar o en nuestra propiedad
con relación a todos los vecinos. Estamos viviendo, el Eterno nos está enseñando a vivir como pueblo. Así que nosotros, si nosotros tenemos, en el caso, por ejemplo, un perro que es muy, muy agresivo y ese perro lo tienen ahí en la casa, ustedes son responsables si ese perro hace un daño. Si no sabían y el perro nunca era agresivo y de pronto hizo algo, eso es diferente. Pero si ya saben y no toman ninguna medida de precaución, ustedes son responsables, es lo que dice el Eterno. Dice, si alguno abre un pozo, cava la cisterna y no la cubre, y cae allí el buey o el asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Lo mismo, el cuidado que tiene que tener. Tiene que tener la protección adecuada. Dice, si el buey de alguno hiriere al buey del prójimo, del modo que muriere, venderán el buey vivo, partirán el dinero de él y partirán también el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y el dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Esta es la ley del talión. Se dan cuenta que es compensación y análisis de la intención. Son los dos elementos los que están siempre presentes. Dice, si alguno hurta el buey o la oveja y lo degollare y lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Si sin permiso se llevó el buey, lo vendió y lo descuartizó, tiene que pagar 5 veces lo que se llevó. Compensación. Miremos esto en cuanto a la defensa, legítima defensa. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Si un ladrón se entra a la casa de uno en la noche, de acuerdo a la Torá, usted tiene derecho a defenderse y si lo mata usted no es culpable, porque la persona entró en su casa en la noche. Pero fíjese lo que dice el verso 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¿Por qué? Porque en el día se puede hacer algo. En el día usted se da cuenta y la persona se le va a entrar. En el día usted debiera estar protegido. En el día usted puede gritar, usted puede pedir auxilio, usted puede hacer algo. No tiene que matarlo. En la noche usted está durmiendo. Usted ya no, en ese momento, cuando ya se da cuenta y la persona está dentro, allí ya se puede defender. Dice, si no tuviere, el ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si ese ladrón es cogido dentro de la casa en el día, y él tiene que pagar por ese daño que está haciendo. Por eso les digo, es compensación. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Dice, si un hombre entra en la casa, entonces, de noche a robar, uno se puede defender. ¿Saben una cosa? El Eterno permite las armas, el Eterno permite la legítima defensa. Ustedes, no es una casualidad que en estos tiempos finales, todo el sistema del antimesías, lo primero que trata de quitar de las casas de todos los ciudadanos de un país sean las armas. Y eso lo disfraza el enemigo con que son pacifistas y que no a las armas, y matan a alguien y todo el mundo se suma, no, que quiten las armas, que las prohíban las armas. ¿Saben una cosa? El Eterno nos dice que en la casa tenemos que tener armas y que si alguien se entra de noche nosotros nos podemos defender, y eso está dentro de las leyes de los mismos países, la legítima defensa. Nosotros tenemos que ponerle atención al Eterno, porque de todas maneras el enemigo también se disfraza de ángel de luz y le hace creer a usted que es muy pacifista, pero es que cuando usted no tiene armas, él puede aprovecharse y hacer ya lo que quiere con su vida. Dice que si alguno hace pastar en campo o viña y se metiere su bestia en el campo del otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prende fuego y al quemar espinos se quemaren mieses amontonadas, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Eso sí son mandamientos que son más obvios de entender. Cuando alguno le da a su prójimo plata o alhajas a guardar y es hurtada la casa de aquel hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble, porque se robó cosas de él y cosas ajenas. Pero si el ladrón no es hallado, el dueño será presentado a los jueces para ver si es el dueño el que se ha quedado con esos bienes que le habían sido guardados. Y dice, entonces fíjese,
Dice, para que veas si ha metido su mano en los bienes del prójimo. Hay una investigación de por qué se desaparecen las cosas. Cuando uno tiene cosas que uno recibe en su casa, uno es responsable de lo que está guardando. Fíjese, dice, si alguno hubiere dado a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuere estropeado y fuere llevado sin que nadie lo vea, si se desapareció, por juramento de Yahweh habrá entre ambos de que no metió la mano o los bienes en su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Aquí viene el tema de los juramentos. Recuerden que lo que está prohibido no es hacer el juramento, sino jurar en vano. La palabra aquí era importante. El hombre que estaba guardando, por ejemplo, ese asno, y ese asno desapareció, si él no había tenido nada que ver en eso, él podía ir y jurar por el Eterno que él no había tenido nada que ver. Ahora, se confiaba en la palabra de juramento. Hoy desafortunadamente no se puede confiar. Hoy le dicen a uno una cosa y están haciendo otra. Le dicen a uno delante del Eterno, yo esto, y mentiras, que al final el mensaje que se está dando es otro. Pero el Eterno siempre confía que nosotros jamás, su pueblo Israel, jamás juremos en vano. Ahora dice, mas si le hubiera sido hurtado, si fue que se lo robaron, eso que alguien dejó guardado, entonces el dueño, el que estaba guardando las cosas, debe pagar lo que le habían dejado allí. Tiene que pagar por eso. Si le fuera arrebatado por fiera, traerá el testimonio. Si de pronto se entró un animal y se llevó lo que le había sido dado a guardar allí en su casa, y si tiene testimonio, pues entonces no tiene que pagar nada, fue algo accidental. Si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente el dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la va a pagar. Si era alquilada, recibiría el precio del alquiler. Bueno, estos parecen ya son como más fáciles de entender. Pero ¿qué estamos concluyendo? Que la ley del talión es simplemente restitución e intención. Si se hizo con intención o no se hizo con intención. Si uno es responsable o no es responsable. Esa es la ley del talión. No es que yo le vaya a devolver mal por mal. Por eso el mismo Yeshua dijo en Mateo 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, a la izquierda. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2 millas. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Cuál es la explicación acá? Que Yeshua nos está diciendo, la ley del talión es restitución, no es venganza, y ustedes aprendan a ser más que generosos. Es decir, si ustedes tenían que restituir 1 milla, háganlo 2. Ustedes sean generosos con la persona que les está exigiendo algo. Eso es lo que nos está enseñando Yeshua. Entonces, siempre, Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Sí ven? Que no paguemos mal por mal. Esa ley del talión siempre se interpretó, fue como eso, como venganza, como usted me hizo eso, entonces yo le hago esto. Eso no es así, es restitución y con generosidad, porque tenemos que dar un testimonio y ser buenos los unos con los otros. En Éxodo 22:16 dice, si alguno engaña a una doncella que no fuere desposada y duerme con ella, debe dotarla y tomarla por mujer. ¿Saben una cosa que es muy interesante? Yo sé que la gran mayoría de ustedes son mucho menores que yo, mucho. En mi tiempo de juventud, esto era válido. Si un muchacho iba y tenía relaciones con una niña, tenía que casar, los obligaban a casarse, lo podían obligar a casarse. Ahora, si no se querían casar, por lo menos tenía que pagar
según nos dice la Torá acá, si el padre no quiere darle a la hija por esposa, entonces tiene que pagar la dote de las vírgenes, o sea, tiene que pagar por haber quitado la virginidad de esa joven. Es que, ¿qué era lo que se trataba de evitar aquí? El abuso sexual, el abuso, que hubiera responsabilidad absoluta de la relación sexual, y por eso era que se establecían familias más estables. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Que las relaciones son ya de una manera tan libre que la mayoría ya vemos una inmensa mayoría de niños que no nacen en un hogar establecido, no tienen a su padre o no tienen a su madre, y esto era lo que el Eterno trataba de evitar. La adivinación y el espiritismo vuelve y nos recalca acá en el verso 18 el Eterno, que es absolutamente abominable a los ojos del Eterno, de tal manera que dice que a la hechicera no se le podía dejar viva. Es que esto es una relación con las fuerzas más oscuras y satánicas que hay. Hay una prohibición también de bestialismo, el sexo con animales. Dice, cualquiera que cohabitare con bestia tiene que morir. Si una persona se llega sexualmente a un animal, debe morir, y queda inmediatamente expulsado del pueblo. Dice, el que ofrezca sacrificio a dioses, excepto solamente a Yahweh, tiene que morir. Y el extranjero no engañará ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis. Fíjese, aquí vuelve y repite el Eterno del primer mandamiento. Dice que Él fue el que nos sacó de Egipto. Él es el único Elohim verdadero. A Él solamente es que nosotros tenemos que darle todo el honor y la gloria. Ahora, ¿por qué también a Yeshua? Muchas veces dicen, no, porque ustedes están cometiendo, ustedes están yendo en fornicación espiritual con dioses extraños, porque ustedes están dando honra a Yeshua. No, es que Yeshua es la imagen visible de Elohim, que Yeshua y Elohim son uno. Eso nos dice la palabra, que Él es un ejad, es una unidad múltiple. Y Yeshua es uno con Elohim, por eso la misma palabra dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra y la gloria por siempre. Ellos son uno. Pero si esa alabanza y esa gloria se le da a cualquier otro de los dioses, o inclusive a los hombres que hoy se vuelven más que dioses, porque su palabra es más importante que la palabra del Eterno, entonces allí sí hay una violación flagrante de este mandamiento. El cuidado de la viuda y del huérfano. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Fíjense qué advertencia tan seria. Pero ya venimos diciendo, en el corazón del Eterno, lo primero que Él tiene cuidado es de los más débiles, de la viuda, del huérfano, de los siervos. Fíjense, cuando uno se da cuenta, yo me doy cuenta, por ejemplo, y es algo que en realidad ha sido todo un testimonio muy hermoso en mi vida, lo que hace que yo enviudé. El Eterno ha sido mi guardador. Él ha sido mi proveedor. Él ha sido el que siempre, Él ha tenido un trato especial conmigo. Él tiene un trato especial conmigo. Yo no soy una persona de recursos, pero nada me falta porque Él es mi proveedor. Por eso Él dice, no vayan a afligir a la viuda o al huérfano. ¿Por qué? Si los afligen y ellos claman a mí, dice que Él oirá nuestro clamor. Entonces, ¿por qué? Porque Él es nuestro protector. Fíjense, Él ha establecido los órdenes de autoridad. Donde hay un esposo, ese esposo es la cabeza de ese hogar, y ese esposo es el que está sometido en autoridad directamente con el Eterno. Pero el esposo es responsable de su familia. Cuando ya ese esposo falta y quedan viudas y quedan huérfanos, es el Eterno mismo el que ahora va a cuidar de esas personas. Y fíjense lo que con la intensidad en su corazón con que Él dice que lo va a guardar.
Esto nos muestra a nosotros de verdad lo que es el corazón de Él. Los préstamos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Si nosotros le vamos a prestar dinero a alguien que sea también una persona que está en, ay, perdón, un segundo, perdón, se me salió aquí una cosa. Si nosotros le vamos a prestar dinero a una persona que está también en convenio con el Eterno, no se le pueden pedir intereses. Dice, si tomas en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque eso es cubierto, es su vestido, con qué va a dormir. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes no solamente de nuestra vida, sino también de las personas que están cerca de nosotros, para tener ese cuidado especial. Si les tenemos que prestar en algún momento, entonces no puede haber intereses de por medio. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿A qué punto volvemos aquí? Al punto de la autoridad. Si algo ama el Eterno es que nosotros seamos responsables y nosotros seamos personas que respetemos la autoridad. Nosotros tenemos que respetar todas las autoridades. Las mujeres tenemos que entender que los hombres tienen un nivel de autoridad por encima nuestro. Por más que la sociedad diga lo que quiera decir, por más que diga, no, somos iguales o la mujer está por encima. No, el Eterno está sobre el varón está sobre la mujer y el varón están sobre los hijos. Y aprender estos principios de autoridad nos ayudan a vivir de una manera tranquila y en obediencia y en bendición. Dice, y me seréis varones santos. Seréis varones santos, dice acá la Torá. Dice en Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí quiero hacer una advertencia que es muy importante, muy importante. Fíjense, ahora con las redes sociales se aprenden muchas cosas que definitivamente la gente, por ejemplo, entra al tema de raíces hebreas, a todos los grupos de raíces hebreas, y empiezan a ver una cantidad de cosas. Un ejemplo bien claro que lo quiero hacer bien preciso, porque es de las cosas que más daño se está haciendo. Ustedes salen y ven un post o un aviso allí en cualquiera de las redes que dice, no, porque la Reina Valera está adulterada, los 1000 errores de la Reina Valera, cosas así por el estilo. Y ustedes, sin ir a ver si eso es cierto o no, simplemente lo reproducen, le hacen clic y lo reproducen. Ustedes están esparciendo y admitiendo un falso rumor. Mire, yo lo digo y lo repito, y lo digo y lo repito con toda la seriedad y con la posibilidad de tener un debate con quien quiera. Yo voy a cumplir 20 años en las raíces hebreas y he enseñado las escrituras verso por verso. Las estudio, ustedes pueden ver aquí atrás, tengo todas las versiones de las escrituras que ustedes se imaginar, por lo menos de muchas de las que hay. Las otras las tengo electrónicamente. Y fíjense, y siempre sigo enseñando en la Reina Valera. ¿Por qué sigo enseñando allí? Porque es la que conoce todo el pueblo cristiano, y yo quiero que se den cuenta en su propia Biblia de la verdad que nos está siendo revelada. Todo eso de que las escrituras están adulteradas, que así no es que eso no lo escribió Juan, es que eso no lo escribió Mateo, es que todo eso es falso rumor. Las escrituras son perfectas de principio a fin. Tienen unos versos añadidos que dicen al pie de página, ese verso fue añadido, así que si quiere quítelo porque ahí advierte que es añadido. Pero las escrituras no tienen no hay ninguna escritura que se oponga a la Torá o que se oponga al Tanakh en general. Yo lo he enseñado libro por libro, palabra por palabra. Yo tengo testigos aquí en mi casa que hemos estudiado libro por libro y palabra por palabra. Y no hay contradicción. Ningún Pablo hereje, que Pablo es un hereje, entonces todo el mundo le da clic.
que Lutero es un hereje, entonces todo el mundo le da clic. No se detienen a pensar, ¿esto es verdad o no es verdad? Les parece que así tiene que ser y están permitiendo un falso rumor y usted está siendo un falso testigo. Por más que diga que está guardando la Torá, si usted no sabe defender eso porque usted nunca se tomó el trabajo, usted simplemente está llevando un falso rumor. Jamás ustedes reproduzcan algo de lo que no estén seguros, porque esa es la Torá, de eso se trata. El Eterno nos bendice cuando nosotros en realidad estamos guardando todo lo que el Eterno mismo nos dice. Así que la palabra del Eterno es verdad. Cuando algo que ustedes les digan contra la palabra, no lo han entendido, no saben, no lo han leído. Son personas que jamás han leído la Escritura. Dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Qué importante esto en este tiempo. Ustedes no van a seguir, siempre dicen que ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? A la gente le encantan las mayorías. Ay, no, porque ya todos creen que esto es así, entonces allá me voy. Siempre tomen un criterio, tomen responsabilidad de cada una de sus decisiones. ¿Saben una cosa? El Eterno habló y Yeshua lo confirmó, habló de una manada pequeña, de un remanente de Israel que sería recogido. No es una gran mayoría, es una minoría. El camino angosto es el que lleva a la salvación y pocos lo hallan. Donde ustedes vean muchísima gente, ahí no es. Empiecen por ser responsables de sí mismos. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ustedes no saben, y ustedes muchas veces tal vez me han oído a mí diciendo esto, pero cuánto me duele ver la cantidad de personas que están apareciendo como maestros en las raíces hebreas, metiendo mentiras sobre su pasado. Personas que fueron cristianos hoy diciendo que son judíos, que toda la vida vivieron en el judaísmo. Personas que niegan su pasado, personas que han abandonado sus familias, que dan una historia completamente diferente. Personas mintiendo para venir a servirle al Eterno. El padre de mentira es Satanás, dice la palabra, completamente una palabra completamente confirmada. No recibirás soborno, no recibirás un presente, porque el presente ciega a los que ven. Si una persona va a juzgar algo, no puede recibir un soborno, porque el soborno, ¿qué hace? Le quita la justicia. Si los pueblos de nosotros tienen problemas, ha sido precisamente por esta práctica de los sobornos. El Shabbat y el descanso de la tierra. Volvemos al mismo patrón de la creación. 6 años sembrarás la tierra y recogerás la cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. Fíjense, lo mismo. Hasta la tierra se va a cosechar por 6 años, pero al año 7º se tiene que dejar libre. Entonces dice, ¿libre para qué? Se deja ese 7º año. ¿Qué quiere decir que se deja libre? Que del fruto deben comer los pobres del pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Ustedes se imaginan, de verdad que esto tiene que ser una experiencia muy hermosa. Yo creo que nosotros nunca lo hemos visto. Que uno cultive los 6 años y el 7º año deje que toda la gente pobre pueda venir y recoger el resto de las cosechas. Cualquiera pensaría, pero hoy lo que va a perder, mire, eso pasa lo mismo que con el Shabbat. Deje de trabajar, porque yo no puedo dejar de trabajar en el Shabbat. Deje de trabajar y verá que lo que se ganaba en ese Shabbat se lo gana en el resto de la semana, porque el Eterno es fiel a su palabra. 6 días trabajarás, al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardarlo. Y el nombre de otros dioses, de otros Elohim, ni mentaré, y no se oigan en su boca. Fíjense, aquí vuelve y nos recuerda el Eterno el Shabbat. Nadie puede venir a trabajar en la casa nuestra en Shabbat. Ninguno debe trabajar, ni siquiera los animales pueden trabajar en Shabbat. Pero nos está diciendo, pero cuando ese Shabbat está unido a la adoración al Eterno, no a nombrar otros dioses. Nosotros sin darnos cuenta, hoy estamos escuchando hablar más de los falsos dioses del Medio Oriente que de Yeshua.
Ya casi no se habla de Yeshua, pero todo el día estamos escuchando de los dioses, de los amorreos, de los no sé quiénes, y de Moloch y de no sé qué. Mire, nosotros tenemos que concentrarnos en la misma palabra para poder entender lo que el Eterno nos ha tratado de decir. Nos dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Esta fiesta es la palabra Hagá, que es una peregrinación, es una marcha en procesión. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? A las que todas las personas tenían que presentarse. Digo yo, porque hoy nos tenemos que presentar en las fiestas, pero en este tiempo del templo tenían que ir hasta Jerusalén. Eran en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. En esas 3 fiestas, todos los israelitas tenían que ir hasta Jerusalén. Hoy no hay templo, pero hoy tenemos que celebrar todas las fiestas. Dice, la fiesta de pan sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora ya viene la fiesta de Pesach. ¿Qué le vas a presentar al Eterno? Dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Tenemos muchas cosas que presentarle. Nosotros podemos presentarle, por ejemplo, el fruto de nuestro trabajo durante todo el año. O nosotros podemos traer una ofrenda especial para el Eterno en ese tiempo. Pero algo especial, es como si usted invita a una celebración especial en su casa. Usted espera que la persona que venga traiga algún tipo de presente. Eso es lo que está diciendo el Eterno, que se note que usted se está preparando para venir a la fiesta. Y dice, la fiesta de la siega, los primeros frutos de las labores que hubiere sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos. Es decir, la fiesta de primeros frutos y la fiesta de Sukkot. 3 veces se presentará todo varón delante del Eterno, que es en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Siempre pensando qué le vamos a presentar al Eterno como primeros frutos o como parte de la cosecha. Recuerde, no siempre, no se está hablando de dinero, se está hablando de presentarle la cosecha, una cosecha que puede ser de alma, de a quién le compartí, por qué les compartí. Ahora, si no pude, si no tengo la experiencia, si no tengo la palabra y no lo pude hacer, preséntele una ofrenda de cualquier otro tipo, pero preséntese con algo. Nadie se presentará con las manos vacías. Dice, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Está hablando del Pesach. Pero también nos está hablando de algo muy importante. Sobre todo yo siempre recuerdo en esto unido a lo que se llamaba la Santa Cena en la iglesia, que se hacía con pan, con levadura. El Eterno, si hubiéramos conocido la Torah, jamás lo hubiéramos hecho. Porque el Eterno lo primero que advierte es que lo que sea presentado para Él como ofrenda de sacrificio no puede tener levadura, porque la levadura es símbolo de pecado. Dice, las primicias de los primeros frutos traerás a la casa del Eterno, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Aquí tenemos 2 cosas unidas y 2 cosas muy importantes. Primero, las primicias traerás a la casa de Yahweh. Esta es la fiesta de primeros frutos, la primera parte de la cosecha. Nosotros tenemos que presentar, ya lo vimos, nadie se presenta con las manos vacías. Ahora dice, no guisarás el cabrito en la leche de la madre. Este que es un mandamiento que se extendió dentro del judaísmo hasta un punto donde se prohíbe comer carne con leche al mismo tiempo, como si usted se come una hamburguesa con queso. Eso está prohibido dentro del judaísmo, está prohibido, pero eso no es lo que dice la Torah. Lo que dice la Torah realmente es que si sacrificó, por ejemplo, un cabrito, no se cocine en la leche de la madre. ¿Ven lo que hay detrás de esto? El Eterno guardando hasta la relación entre animales, de madre a hijo. Pero no está hablando de cualquier pedazo de carne con cualquier leche. Ahora, eso se hace como forma de protección, le dicen a uno, pero realmente se puede. Es más, recuerden esto, Génesis 18, el Eterno mismo que está con Abraham, o
o sea, la imagen visible del Eterno que está con Abraham, comió carne con leche. Así que no, esa no es ninguna prohibición, pero sí hacerlo en la leche de la madre, por razones humanitarias. Y venimos en Éxodo 23 con el ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh. Recuerda que vimos al principio con lo de la oreja pegada sobre la puerta, que teníamos que oírlo y era Yeshua. Ahora vamos a volver a ver la confirmación de ese mandamiento. En Éxodo 23:20 nos dice aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El ángel de Yahweh, ¿quién es? El ángel de Yahweh no es un ángel cualquiera, no es un mensajero común, no es un mensajero como los demás. El ángel de Yahweh es una imagen visible de Elohim. Ustedes pueden ver los estudios del ángel de Yahweh ahí en mi muro y ustedes van a ver que el ángel de Yahweh es el único que se presenta como Elohim mismo. Ahora, fíjense de nuevo lo que nos dice. Él es el que nos va a llevar a través del camino. Por eso Yeshua, que es el ángel de Yahweh, porque Yeshua también es la imagen visible, Yeshua nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. Por eso el mandamiento de ahora nos dijo, tenemos que oírlo, porque si nosotros seguimos, el ángel va delante de nosotros, dice, el ángel irá delante de ustedes a través de todo el desierto, a través de la vida, para que ustedes puedan llegar a la tierra prometida. Ese ángel es Yeshua. Así que cuando nosotros seguimos los pies de Yeshua, vamos seguros. Pero ¿qué está pasando hoy cuando se está negando a Yeshua? Cuando Yeshua ya no es una imagen visible de Elohim y el ángel de Yahweh mismo, sino que es un hombre cualquiera. ¿Qué pasos van a seguir? Los pasos de un hombre. ¿Qué puede saber un hombre? ¿Cómo puede saber un hombre el camino perfecto hacia Elohim? Ahora dice, guárdate delante de él. Recuerde, el ángel de Yahweh es Yeshua, porque ya esa misma imagen visible después se hizo hombre. Y el mismo Colosenses nos confirma que él es la imagen visible. Entonces dice, guárdate delante de él y oye su voz otra vez. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. No le seas rebelde. Nosotros, está hablando de cualquier ángel, no. Porque dice, él no perdonará vuestra rebelión. ¿Quién fue el único que tenía la autoridad del Eterno para perdonar los pecados? Yeshua. Los ángeles no pueden perdonar pecados. Nunca vemos en la Escritura que eso suceda. Es Yeshua el único que puede perdonar los pecados. Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Piensen esto, si el Hijo del Hombre es un hombre cualquiera, va a tener la potestad en los cielos. Ay, por favor, es que hay que pensar antes de creer a cualquier cosa que se le esté enseñando a uno. Hay que mirar en contexto, todo el contexto. Aquí el ángel de Yahweh va a ir delante de nosotros. El ángel de Yahweh es Yeshua, él va delante de nosotros. A él nos tenemos que guardar delante de él. O sea, tenemos que respetarlo como esa autoridad y tenemos que oír su voz, porque o si no, él no perdonará la rebelión. Yeshua es el que nos perdona. Eso fue lo que él hizo. Él dijo, tus pecados serán perdonados. Los fariseos le dijeron, pero usted se está haciendo como Dios porque dice que tiene autoridad para perdonar los pecados. Yeshua le dijo, sí, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, fíjense, esta presencia del ángel de Yahweh es la que nos guía, es la que nos va a guiar a nosotros hasta la tierra prometida. Fíjense lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Yahweh, el Malach de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen, los que le tememos al Eterno, y nos defiende. Si nosotros creemos en Yeshua, que es el ángel de Yahweh, si nosotros creemos en él, él acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Él nos protege. Él nos protege. Me extendería aquí yo no sé cuánto tiempo contándoles a ustedes testimonios de cómo me ha protegido, de cómo me ha guardado. Es que es impresionante verlo, cómo cumple su palabra. Cuando nosotros le creemos a la palabra,
Y cuando nosotros tenemos el oído pegado de Yeshua, porque Él es el que nos va a llevar al Padre. Dice, si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Fíjense lo interesante este verso. Dice, si oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere. O sea, estamos oyendo la voz de ¿quién? La voz del ángel de Yahweh, la voz de la imagen visible, la voz de Yeshua. Y esa voz que nos está hablando, lo que el Padre dice. ¿Qué dijo Yeshua? En Juan 12:49, yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió es el que me dice lo que he de decir y lo que he de hablar. Se dan cuenta que el verso 22 es exactamente igual a Juan 12:49. El Eterno mismo es el que está hablando a través de Yeshua, porque Yeshua es la palabra del Eterno, Yeshua es la imagen visible, Yeshua es uno con Elohim. Ahora, cuando sigue diciendo, si nosotros hacemos lo que el ángel de Yahweh nos dice, o lo que Yeshua nos dice, dice que Él mismo será enemigo de nuestros enemigos, Él nos defenderá. Ustedes quieren mejor defensa que el ángel de Yahweh peleando por nosotros. Les aseguro que no hay mejor defensa. Sigue avanzando esa porción de la Torah enseñándonos, no te inclinarás a sus dioses, no les servirás, no harás como ellos hacen, destruirás todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Cuando ustedes entran en la tierra y ven algún tipo de idolatría, hay que destruirla. Nosotros no podemos tener en nuestras casas ni ídolos ni esculturas, porque ya sabemos que eso es abominación al Eterno. Ahora que tenemos que limpiar nuestras casas para Pesach, nosotros tenemos que buscar que no haya nada abominable, ni cuadros por ahí raros, ni imágenes que porque las tenemos, porque las recordamos, porque nos las regalaron, no importa. Desháganse de todo eso y la presencia del Eterno estará allí. Y dice, mas allá os serviréis, y miren la bendición, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Si una persona está muy enferma continuamente, una de las cosas, y es una persona pues creyente, estamos hablando de personas obedientes a la Torah, una de las cosas que tiene que preguntarse es esa: ¿en qué me metí yo en el pasado que tenga que renunciar? ¿Qué cosas tengo todavía que debo yo sacar de mi vida, de mi casa, de todo? Esto es importante porque nosotros tenemos que deshacernos de todas estas cosas. La bendición incluye, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, completaré el número de tus días. Yo enviaré terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres y te daré la cerviz de tus enemigos. Él hará que la gente, que nosotros en vez de tener temor por la gente más bien nos tema, pero no nos tema porque somos peligrosos, sino que no se atrevan a hacernos daño. Dice, enviaré delante de ti está hablando ya del pueblo de Israel por el desierto, enviaré delante de ti la avispa que eche al Ebeo, al Cananeo, al Eteo. O sea, ustedes no se preocupen, ustedes van a ir a la tierra prometida, todo ese camino hacia la tierra prometida va a estar lleno de enemigos, yo me encargo de ellos. Ustedes solamente encárguense de no tener ídolos, ustedes solamente encárguense de hacer lo que yo les estoy diciendo que hagan. En Éxodo 24, estas palabras de Éxodo 24, ya para terminar esta paracha, nos está diciendo, dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Fíjense, este versículo es muy interesante, porque Éxodo 24:1 dice, que Yahweh le dijo a Moisés que sube ante Yahweh, porque no dijo sube ante mí. El que está hablando, ¿quién es? La imagen visible de Yahweh. ¿Y ante quién tiene que subir hasta el monte? Ante la presencia del Eterno. Entonces, ¿quiénes fueron los llamados? Fueron llamados Moisés, Aarón, que son los levitas, y los 70 ancianos de Israel. Pero tenían que quedarse lejos. Esto es muy interesante porque está Moisés, está Aarón con sus hijos que son los levitas, pero hay una representación de todo el mundo. Los 70 ancianos
representan las naciones. Recordemos que Israel está formado por las 12 tribus más todos los extranjeros que se quieren anexar al pueblo. Entonces, este es el pacto, se está haciendo con quién. Este pacto se está haciendo con quién. Aquí ya el Eterno está delimitando quién es la casa de Jacob, quiénes son los que van a venir a presentarse. Nos dice, por ejemplo, Deuteronomio 29, quiénes eran los que estaban allí presentes delante del Eterno, estos que fueron llamados. Dice, las cabezas de vuestras tribus, los ancianos, los oficiales, los hombres, las mujeres, los extranjeros, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Esto quiere decir que la casa de Jacob, en resumen, son las 12 tribus de Israel, más todos los extranjeros que se unen. Dentro de las 12 tribus y de los extranjeros, lo mismo están presentes delante del Eterno los hombres que las mujeres, que los niños, desde la persona más humilde hasta la persona más importante, como era en este caso Moisés, que era el líder, pero todos forman la casa de Jacob. La casa de Jacob sobre la que va a reinar ¿quién? Yeshua. Cuando Yeshua nació, la profecía decía exactamente eso, que él reinaría sobre la casa de Jacob. Por eso nosotros sabemos que estamos siendo llamados en este tiempo a esa restauración final de Israel. Nosotros estábamos dentro de la iglesia y de la iglesia somos llamados ahora a venir a Israel, porque ahora es el tiempo que nosotros aprendamos la Torá, sigamos a Yeshua y seamos allí de nuevo esa parte de esa casa de Jacob. En Éxodo 24:2 dice, pero de todos ellos, todo en la casa de Jacob tiene que permanecer lejos. Recuerden, nadie puede estar en la presencia del Eterno sin morir. Dice, solo Moisés se acercará al Eterno y ellos no se acerquen ni suban. Entonces, en Éxodo 33, por ejemplo, nos aclara cuando dice, no podrás ver mi rostro. O sea, Moisés podía acercarse más al Eterno, pero no podía ver su rostro. Nosotros aprendimos algo que dice que Moisés vio al Eterno cara a cara. La palabra nos dice lo contrario, nos dice que el Eterno fue el que vio cara a cara a Moisés. Es diferente. Entonces, en Éxodo 24:3 sigue diciendo, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Yahweh, de Yahweh y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos las palabras que el Eterno ha dicho. Recuerdan, esto está tomándose de Éxodo 19, cuando el pueblo se comprometió a guardar la Torá. El pueblo mismo se comprometió a guardar la Torá. Entonces dice, eso fue en Éxodo 19:7. Entonces sigue diciendo, y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. O sea, todos los extranjeros que llegamos hasta Israel, somos puestos dentro de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque al final, cuando venga cuando ya llegue la Nueva Jerusalén, solo hay 12 puertas para entrar con los nombres de las 12 tribus. Pero todos los extranjeros son bienvenidos. Todos los que estábamos en la iglesia estamos siendo llamados hoy a venir. En la iglesia recuerden, Yeshua vino a recoger la casa de Israel, nos cuidó en la iglesia por 2000 años. Ahora ya nos está llevando a ser parte del pueblo, hasta el final que nos una con la casa de Judá. Este dato que sigue aquí a continuación, que es muy importante de entender. Este primer pacto que se está haciendo acá, que es el pacto antiguo, ese primer pacto se selló con sangre. Fíjense, dice, envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto porque es importante, porque aquí se está sellando el primer pacto y el primer pacto se selló con sangre. He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho sobre vosotros. Y Moisés roció con sangre al pueblo.
¿Qué sucedió en el pacto renovado? Porque recordemos, el primer pacto y el pacto renovado se hacen con los mismos personajes, con la casa de Judá y la casa de Israel, con la misma casa de Jacob. No hay un pacto, el nuevo pacto no es con una iglesia gentil. Y ustedes pueden leer eso en Jeremías 31:31 o Hebreos 8:8, que es con la casa de Judá y la casa de Israel. Y de la misma manera en que el primer pacto fue rociado con sangre, el segundo pacto que nos dice, Mateo 26:28, esta es mi sangre, dice Yeshua, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en Marcos 14:24 dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hebreos 9:18 dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también dado a todo el pueblo, diciéndoles, esta es la sangre del pacto que Dios os ha demandado. Además, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Muchos dicen hoy, no, que Yeshua no murió y lo abandonan, que porque, ¿a dónde dice que el Eterno va a pedir sangre, que va a pedir un sacrificio humano? Primero es que Yeshua no es un hombre, no es un humano. Yeshua es la imagen visible de Elohim, y él lo había anunciado como cordero, él lo había anunciado como parte del cumplimiento del nuevo pacto. Yeshua mismo confirmó que la sangre de él iba a ser la sangre del nuevo pacto. Y el primer pacto se selló con sangre, el segundo pacto también se sella con sangre, porque son el mismo pacto, solo que ahora renovado por Yeshua. Y para nosotros venir a ser parte de ese nuevo pacto, tenemos que entrar a través de Yeshua, a través de la sangre de Yeshua. Si no somos rociados con la sangre de Yeshua, no podemos entrar. Así fue en el tiempo de Moisés. ¿Qué pasó cuando ya rociaron con sangre? Que vieron al Elohim de Israel. Dice, y vieron entonces, tuvieron la visión del Dios de Israel, y había debajo de sus pies como embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Se dan cuenta ellos rociaron con la sangre, ellos se comprometieron y tuvieron la visión del Dios de Israel, la misma visión que fue confirmada por Ezequiel, la misma visión que fue confirmada por Daniel. Es que el Eterno se ha revelado, se ha mostrado. Él no ha estado frente a frente porque morirían, pero ha mostrado una visión de lo que es su trono y de quién es su presencia. En Ezequiel, por ejemplo, dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Si ven, lo mismo que vio Moisés, como de zafiro. Sobre la figura del trono, una semejanza que parecía de un hombre sentado en él. ¿A quién está viendo? Está viendo a la imagen visible de Elohim, porque Elohim es espíritu. Pero Yeshua es ese hijo del hombre. Por eso Yeshua es el que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Entonces dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego alrededor. Ya ustedes pueden seguir leyendo todo el texto. Esto cuando se vio esta visión, cuando ellos fueron rociados con la sangre en el primer pacto. Ahora que nosotros somos rociados con la sangre del segundo pacto, del pacto renovado, nosotros también tenemos la visión de ese hijo del hombre, ahora aquí mismo, dando su vida y dando su propia sangre para la redención nuestra. Sigue diciendo la palabra, sigue diciendo, entonces el Eterno le dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de la ley, los mandamientos que he escrito. Ellos tienen la visión y después Moisés va a subir hasta el monte para poder traer ya las tablas de la ley. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos. He aquí que Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos que acuda a ellos. Moisés entonces subió al monte y una nube lo cubrió, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días,
Y al séptimo llamó el Eterno a Moisés de en medio de la nube. Siempre el mismo patrón, 6 días de preparación, un día ya del encuentro con el Eterno. Nosotros tenemos 6 días de trabajo, el Shabbat, para encontrarnos con el Eterno. Ahora, ¿qué fueron que vieron los hijos de Israel? Dijo, la apariencia de la gloria de Yahweh, que era como fuego abrasador. ¿Quién es la gloria de Yahweh? El mismo Yeshua dijo que Él era la gloria del Eterno de todo. Y gracias, Padre, porque yo tuve esa gloria contigo desde antes de que el mundo fuese. Él es la gloria misma, lo que el pueblo de Israel en el primer pacto estaba viendo, era a Yeshua mismo allí. No lo estaban viendo en la forma así corporal, pero lo estaban viendo como fuego abrasador y sabían que era la gloria de Yahweh. Como dijimos que lo vio Ezequiel en Ezequiel 1:26, lo vio con apariencia de bronce refulgente a ese hombre que estaba, a ese con figura de hombre que estaba sentado en el trono. Aquí entonces dice, terminamos con esto, y Moisés entró en medio de la nube, subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Solo terminamos haciendo una claridad. El único que llegó hasta allá, hasta la presencia, fue Moisés. Josué está un poquito más atrás, los sacerdotes están un poquito más atrás y el resto del pueblo estaba abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos nos podemos acercar al Eterno de la misma manera. Sabemos, por ejemplo, que ya una vez que esté el tabernáculo en pie, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en la presencia del Eterno, como Moisés entró aquí a la presencia del Eterno. El pueblo tenía que permanecer afuera en el atrio del tabernáculo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero cada uno de nosotros tiene un punto desde donde tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Y ese acceso, ese punto donde nosotros estamos situados, tiene tanto alcance con el Eterno que no hay ningún problema. Si yo no soy un sacerdote, yo no puedo entrar al lugar santo, estoy en el atrio, pero si mi corazón está correcto delante del Eterno, el Eterno me va a escuchar y el Eterno me va a bendecir. Así que terminamos por hoy. Terminamos entonces esta porción de la Torá y vamos a tratar de seguirla estudiando así juntos. Y yo espero que haya sido de mucha bendición. Yo espero que cada una de estas palabras de la Torá, el Eterno la deje grabada en nuestros corazones a través del Rúa de Santidad, a través del Espíritu Santo, porque esa es la promesa de Él. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga y que cada día nuestra vida sea de verdad de más y más santidad, para que podamos disfrutar de la presencia misma del Rúa entre nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida, y de todas las bendiciones de los cielos que el Eterno tiene para nosotros. Shalom para todos, que el Eterno los bendiga. Hasta la próxima.